En un rumor quedó la muerte del Chapo en Guatemala. Su ubicación sigue siendo un mito. Es uno de los hombres más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos, considerado incluso por el país vecino como el enemigo número 1. Se trata de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Su paradero se ha convertido en un mito. Hay quienes aseguran que está en Argentina, que va con frecuencia a Colombia e incluso que se vincula con acciones delictivas en Europa. El jueves pasado, una noticia se multiplicó en las redes sociales y medios nacionales e internacionales. Se decía había caído en un enfrentamiento entre el ejército y delincuentes, pero no en México, sino en Guatemala. La información filtrada hablaba de que Guzmán Loera podría haber sido abatido en el Petén, zona selvática frontera con México. Todo sonaba demasiado inverosímil hasta que el secretario de Gobernación de ese país, Mauricio López, declaró que entre los muertos podría estar el Chapo. Agencias muy reputadas como Stratford insisten cotidianamente en que el Chapo reside en el vecino país. Las autoridades de Guatemala también han sostenido que opera desde su país y que allí manejan el narcotráfico sus principales rivales, los Zetas. Las tres cosas terminaron siendo verdades a medias. Primero, el narcotráfico en Guatemala es manejado por guatemaltecos. En Petén, donde se dijo que podría haber caído el Chapo Guzmán, es una zona selvática con pocos habitantes y donde se dieron enfrentamientos durante la Guerra Civil. En este mismo lugar, el control estuvo a cargo de paramilitares, grupos de izquierda y caiviles, que son militares de élite que se enfrentan a la guerrilla. Con el tiempo, se han ido formando por lo menos 3 grandes cárteles eminentemente guatemaltecos, con sus redes de protección y corrupción, sus propios enfrentamientos y sus aliados en México. Las autoridades en Guatemala insisten en que los cárteles mexicanos contaminaron su país, pero no es cierto. Entrar a la red que maneja la droga desde afuera es fácil. Lo que realmente pasó es que los Zetas y el Cártel del Pacífico se asociaron con grupos locales y algunos tomaron, sobre todo en el caso de los Zetas, una suerte de franquicia. Allí están los grandes depósitos de drogas, de precursores químicos y de armas que compran los cárteles mexicanos a sus socios del otro lado de la frontera. Pensar que el Chapo se encuentra en Guatemala cuando podría tener una red protectora a su favor en México resulta poco verosímil. En el mundo del narcotráfico, lo más importante no es el negocio, sino las lealtades, y es poco creíble que los aliados más leales del Chapo estén en Guatemala o en México. Si el Chapo estuviera en ese país, terminaría a merced de sus aliados y sus relaciones políticas y policiales que conforman una trama muy local, menos teniendo como presidente a quien en su momento coordinó su captura y entrega a la justicia mexicana, el general Otto Pérez Molina. El jueves algunos pensaron que la era del Chapo había terminado en Guatemala. Pasaron las horas y se confirmó la falsedad de la noticia. Joaquín Guzmán Loera no había sido abatido en Guatemala, tampoco hay indicios de que siquiera haya estado ese día en el Petén. Rumores que hoy siguen manteniendo en un mito la ubicación del capo más buscado del mundo.